Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 7 de noviembre, es que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. Al superar los 270 votos en el colegio electoral requeridos para ese fin, es la primera vez en más de un siglo que un presidente que había sido elegido con anterioridad y no iba a la reelección, gana la presidencia. Es la primera vez que un expresidente convicto de un crimen gana una elección presidencial. Y este es el segundo y último mandato que podrá ejercer de acuerdo a la Constitución Donald Trump. Además de ganar varios de los denominados estados pendulares, los republicanos ganaron la mayoría del Senado, y aunque todavía no se sabe quién tendrá la mayoría en la Cámara de Representantes, es probable que también ganen ahí. Es la primera vez que los republicanos ganan el voto popular desde 2004, cuando lo había hecho George W. Bush con 59 millones de votos. Trump sacó 71 millones de votos. El periodo de transición es relativamente prolongado. Asumirá el cargo recién el 20 de enero del próximo año. La segunda noticia es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó un recurso que le pedía publicar los resultados electorales. Habría que decir que el Tribunal Supremo de Justicia tiene una amplia mayoría oficialista, no es una entidad independiente del gobierno, y rechazó el recurso que pedía ordenar al Consejo Nacional Electoral que publicara los resultados por mesa de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La acción de amparo fue interpuesta por la oposición, pero no por la principal organización que aglutina a estos sectores, sino por el Frente Democrático Popular, que es una coalición de disidentes del propio chavismo. El pedido decía que el Consejo Nacional Electoral había, cito, incumplido el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que indica, y efectivamente lo hace, que el Consejo Nacional Electoral debía publicar los resultados de la votación dentro de los 30 días siguientes a la proclamación del ganador, cosa que ocurrió hace ya bastante tiempo. La paradoja es que el Tribunal Supremo de Justicia no solo rechazó el recurso, que en mi opinión era lícito, sino que además impuso una multa a la abogada del Frente Democrático y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de manera perentoria iniciar un procedimiento disciplinario en su contra. Una forma de decir al que vuelva a hacer algo así, aténgase a las consecuencias. Finalmente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu retiró del cargo de ministro de Defensa a Yoav Gallant. Este será reemplazado por Israel Katz, que hasta la víspera se desempeñaba como ministro de Asuntos Exteriores de Israel. El premier aseguró que las declaraciones de Gallant contradecían las decisiones del gobierno y del gabinete. Ambos pertenecen, Gallant y Netanyahu, al partido Likud. Ambos están, digamos, bajo pedido de requisitoria por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido el crimen de usar usar el hambre como arma de guerra. Pero habían tenido una serie de diferencias desde cuando menos marzo de 2023. Netanyahu amenazó con despedir a Gallant cuando este criticó públicamente el proyecto de reforma de la Corte Suprema propuesto por Netanyahu y sus socios de coalición de extrema derecha. En agosto de este año, Gallant, el ministro saliente, dijo ante un comité de la Knesset, del Parlamento israelí, que el objetivo de Netanyahu de una victoria absoluta, entre comillas, en Gaza, era, nuevamente cito, una tontería.
En respuesta a esas declaraciones a puertas cerradas ante un comité del Parlamento, Netanyahu tomó la medida extraordinaria de emitir un pronunciamiento público en el cual acusaba a Galán de adoptar una narrativa anti-israelí. Galán también criticó el énfasis de Netanyahu por controlar la frontera entre Gaza y Egipto, el denominado Corredor Filadelfia, al cual nos remitimos o nos referimos en un podcast anterior. Dijo que había que hacer concesiones significativas para lograr un acuerdo de cese al fuego y que priorizar el control del corredor Filadelfia sobre el alto al fuego y un acuerdo para liberar a los rehenes era, cito, una vergüenza moral. La última, digamos, fuente de conflicto entre el primer ministro y su ministro de Defensa es que Netanyahu está tratando de revertir por vía legal una decisión de la Corte Suprema que ordenaba reclutar a miembros de los grupos judíos ultraortodoxos para el ejército, servicio militar del cual estaban exentos hasta ese momento. Netanyahu ahí se puso del lado de sus socios de coalición de extrema derecha. Gallant estuvo de acuerdo con reclutar a judíos ultraortodoxos en el ejército. Una vez conocida la destitución de Galán, hubo protestas en Jerusalén y Tel Aviv que tienen que ver no solo con la destitución del saliente ministro de Defensa, sino también con el hecho de que esto aleja la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego que permitiría la liberación de cuando menos una parte de los rehenes en poder de Hamas. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar un poco de las circunstancias que rodean la segunda llegada de Trump al gobierno, porque hay dos cosas que se dicen sobre su primera gestión que son cuando menos discutibles. La primera es que bajo Trump la economía crecía con baja inflación hasta que llegó la pandemia. Eso no es falso. El problema es que no es toda la verdad. Lo cierto es que si acaso Trump heredó de Obama una economía que tenía tasas de crecimiento que eran de las más altas en el mundo desarrollado, con bajos niveles de inflación. No es algo que comenzara con Trump. Lo otro que se le atribuye a Trump es no haber empezado ninguna gran guerra. Pero también aquí podría decirse lo mismo. Eso es cierto, Trump no empezó ninguna guerra y fue cauto a la hora de iniciar acciones armadas, salvo probablemente en el caso de Yemen, donde los aliados estadounidenses, en particular Arabia Saudita, causaron la muerte de decenas de miles de civiles con respaldo de los Estados Unidos. Pero lo que habría que decir es que Trump tampoco encontró, cuando llegó la primera vez al gobierno, grandes guerras en curso en las que estuviera involucrado de alguna u otra manera su gobierno. Ahora sí va a llegar al cargo, estando en curso las guerras en Gaza y en Ucrania. Y menciono sobre todo ahora lo de su posición en materia de política económica, porque si uno revisa las propuestas de política económica de Trump para este nuevo periodo, no parecen tener mucho sentido. Por ejemplo, plantea el objetivo de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país. De 11 a 12 millones de personas, según las autoridades, las cifras oficiales. Trump habla de más de 15 millones. Y aquí pónganse en la siguiente situación. Hay sectores como el agrícola o el de la construcción que dependen en una gran proporción para su mano de obra de trabajadores indocumentados. Entonces, si tú reduces la oferta de mano de obra, a menor oferta, mayor precio. Van a crecer los salarios de los trabajadores y eso probablemente termine trasladándose al consumidor final, sea en el caso de los productos agropecuarios cosechados, sea en el caso de la vivienda, que ya tiene precios altos en Estados Unidos. Además, para expulsar a tanta gente, va a necesitar de la colaboración de las autoridades locales en ciudades y estados gobernados por los demócratas, que sabemos, porque esto lo intentó en su primer gobierno, se declararon ciudades santuarios y se negaron a cooperar con el proceso de expulsión. Trump ha dicho que en esta ocasión estaría dispuesto a usar a las Fuerzas Armadas para ese fin en caso de ser necesario.
ahí ya tenemos una advertencia onerosa de lo que podría venir, pero además uno podría reducir el efecto de la reducción de la oferta laboral al expulsar a inmigrantes indocumentados sobre el precio de ciertos bienes. En el caso de la producción agrícola, no en el de bienes no transables como la industria de la construcción, podría reducirla importando bienes baratos. Pero Trump, además de reducir la mano de obra disponible en sectores como el agropecuario, al expulsar, suponiendo que logre hacerlo, a inmigrantes indocumentados, también se propone establecer un arancel de hasta 20% para toda importación de bienes hacia los Estados Unidos. Ese arancel sería de 60% para importaciones provenientes de China y habla de poner aranceles de 200% o más sobre el valor del bien a los vehículos eléctricos importados de México. Entonces, uno, eh, reduces la oferta laboral, aumenta el precio del trabajo. Dos, estableces un impuesto a las importaciones bastante alto. Y claro, lo que alega Trump es que lo que va a ocurrir es que el exportador, si acaso, va a reducir sus precios para que, sumándole al nuevo precio el arancel, el producto siga entrando al mercado norteamericano a un precio bajo. Pero ya hemos visto, porque esto ocurrió durante su primera gestión, que eso no terminó siendo verdad. La mayor parte del costo adicional que implica el arancel fue transferida a los consumidores internos de los bienes importados, sea porque los productores locales de esos bienes elevaron su precio ahora que tenían la posibilidad de hacerlo, sea porque el exportador cargó el arancel al precio final de venta. Entonces, no reduces la inflación generada por la menor oferta laboral con importaciones, porque también vas a poner impuestos a las importaciones que van a terminar siendo pagados por los consumidores de los bienes que antes se importaban. Y eso es un contexto en donde las políticas de Trump, según un cálculo de la agencia Bloomberg, podrían costarle a la economía norteamericana un aumento de 8 trillones de dólares al déficit fiscal. Lo cual además es verosímil si se tiene en cuenta que Trump busca reducir los impuestos directos o mantener las reducciones que ya impuso en su primer gobierno, pero que expiran en 2026. Su intención es hacerlas permanentes. Entonces, si reduces impuestos en un contexto como este, vas a aumentar el déficit fiscal. La cifra de 8 trillones es verosímil porque es aproximadamente el aumento que produjeron en el déficit fiscal y por ende en la deuda pública las medidas tomadas durante la primera gestión de Trump. Pero ahí, al efecto de la reducción de los impuestos, habría que sumar el efecto del aumento del gasto público para lidiar con la pandemia. En este caso, el problema se produciría sin que haya una pandemia de por medio. Claro, Trump ha dicho que nombraría a Elon Musk para un cargo que le permitiría establecer dónde debería haber recortes presupuestarios, pero acá estamos hablando de entre 2 y 3 trillones de dólares en recortes frente a un aumento, digamos, del déficit de 8 trillones, es decir, el déficit que ha venido creciendo desde el gobierno de Clinton, que fue el último presidente en balancear un presupuesto federal en los Estados Unidos, seguiría creciendo. Y claro, pónganse en esta situación, reduces la oferta de trabajo, sube el precio del trabajo, el salario, aumentas aranceles que se transfieren al consumidor, por ende más inflación también por esa vía, mayor déficit fiscal, otra fuente potencial de inflación. La Reserva Federal, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, probablemente empiece a elevar las tasas de interés, con lo cual afectaría el nivel de crecimiento de la economía norteamericana. Y ya sabemos cómo respondió
Trump la última vez que la Reserva Federal, eh, en este caso, redujo tasas de interés. Como lo hizo durante la campaña electoral, Trump sostuvo que había sido una decisión política de la Reserva Federal reducir las tasas de interés. Si las subiera, ¿por qué? Porque sería una maniobra política, porque menores tasas de interés suelen implicar mayor nivel de crecimiento de la economía. Pero aquí el temor es a que en un contexto inflacionario, debido a las medidas que adoptaría el gobierno de Trump, Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, más bien eleve las tasas de interés para combatir la inflación, previendo que eso podría ocurrir. Y hay sectores en el entorno del presidente electo Donald Trump que proponen que Trump designe un jefe en la sombra de la Reserva Federal. No queda claro cómo funcionaría tal cosa, porque existen en algunos países como el Reino Unido la figura del gabinete en la sombra, pero el gabinete en la sombra no gobierna. Es el ministro en la sombra de una determinada cartera el que opina en representación de su partido sobre lo que está haciendo el ministro en ejercicio. Pero en fin, básicamente la idea es reducir la autonomía de la Reserva Federal, y hay quienes le proponen a Trump sencillamente que presione al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que renuncie antes de que venza su periodo en el cargo en 2026. Continuaré con este tema en el siguiente podcast. Solo terminaré diciendo que según JP Morgan, el banco de inversión, un incremento de aranceles que sean la mitad de los propuestos por Trump produciría una reducción del PBI de entre 0.3 y 0.5% el primer año, y un incremento de la inflación entre 1.5 y 2%. Repito, continuaré con este tema en el siguiente podcast. Eso sería todo por hoy.